Y vimos un ejemplo de eso que era utilizando flip-flop del tipo T por el comportamiento que tenían los flip-flop del tipo T, podríamos construir un contador ascendente o descendente. Vimos el ejemplo de contador descendente. O sea, esa era una forma de tomo cuatro flip-flop, los conecto de esta manera y conecto la entrada que habíamos definido como clock en el primer flip-flop. Y bueno, por cómo funciona internamente el flip-flop del tipo T, eh, es el comportamiento que íbamos a tener. Si invertíamos, en el teórico está un poco más, el otro caso de uso de eso es si invertíamos la conexión, podríamos hacer un contador del tipo ascendente. Entonces está, era nuestro primer circuito, en realidad nuestro segundo circuito secuencial, porque el primero ya son, el primero de ejemplo que vimos son los flip-flops como circuito secuencial. Y bueno, como ejemplo, los contadores binarios. Ahora vamos a comenzar con la máquina de estados. La idea cuál es? Es eh, buscarle un formalismo a una base científica a eso que nos permita crear circuitos secuenciales utilizando alguna metodología que vamos a ver. Entonces, antes de arrancar con eso, vamos a ver máquinas de estado que nos van a ser muy útil para el modelado de nuestro circuito secuencial. Vamos a utilizar esta máquina de estado, específicamente los autómatas finitos. Y bueno, la clase de hoy es avanzar un poco con eso, ver si ya hoy llegamos a la metodología del curso, que va a ser un poco pesado, porque dentro de todo este teórico es uno de los más pesados, eh, para el diseño de circuitos. Pero eso, bueno, con mucha práctica van a poder entender bien la metodología y hacer, diseñar el circuito que ustedes quieran. Entonces, vamos con eso. Fijen la presentación en la pantalla. Fijen su pantalla a la presentación. Y comenzamos con máquinas de estado. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un estado. Y bueno, vamos a copiar esto para acá. Y ahí va. Ahí está. Estado. Bien, lo primero, vamos a definir qué es un estado dentro de estas máquinas de estados. Y un estado, bueno, básicamente se define como una relación de equivalencia, una igualdad entre dos secuencias de entrada. ¿Cuáles van a ser esas entradas? Bueno, pueden ser eh, unos y ceros si estamos trabajando con binarios, ¿no? Entonces, cuando, eh, cuando existe esta relación de equivalencia, cuando se cumple la siguiente condición. A partir de un momento, ambas secuencias empiezan a coincidir en un cierto punto. Entonces, esa es una. Y a partir de este punto de coincidencia, lo que continúa es exactamente la misma salida. Entonces, si tomamos como ejemplo, acá tenemos la secuencia A, que es toda esta tira binaria, y la secuencia, bueno, esa tira binaria ingresa, imagínense que acá tenemos una caja negra, ¿no? Que nosotros tenemos una entrada, y para esa entrada, esa caja negra hace algo y emite una salida. Entonces, supongamos que la secuencia, bueno, empieza con cero, emite cero, uno cero, uno cero, uno cero y así sucesivamente. Y la secuencia B que comienza a partir de acá. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que a partir de una determinada posición, que es lo que especifica acá la flecha, eh, la, la secuencia A y la secuencia B son iguales, o sea, acá porque se corrió un poco el cursor, pero a partir de una determinada secuencia, que es esta en B y esta en A partir de esta secuencia se empieza a obtener el mismo valor de salida. No, perdón, a partir de acá. A partir de este valor de entrada se obtiene, estos dos se obtienen los mismos valores de salida. A partir de ese punto. Bien, dentro de las máquinas de estado, los que a nosotros nos interesan son los autómatas finitos deterministas. Existen autómatas finitos que son deterministas y autómatas finitos que son no deterministas. En este curso vamos a estudiar los deterministas.
Estos autómatas finitos deterministas o AFD son máquinas de estado, que es un caso particular. Son unas máquinas de estado, específicamente un caso particular. Bueno, el autómata finito determinista básicamente es un modelo matemático de un determinado sistema que tiene entradas y salidas discretas. Este sistema puede estar en cualquier estado, o sea, si nos fijamos, podemos encontrarnos en cualquier estado, pero ante una entrada, ese sistema va a estar especificando cuál va a ser el siguiente estado. O sea, yo voy a estar en un estado determinado y a partir de ahí, con una determinada entrada, puedo hacer una transición hacia cualquier otro estado que tenga el sistema. Estos estados son finitos. Nuestro sistema va a tener un número finito de estados. Eh, bueno, en particular, el estado del sistema resume que para unas determinadas valores de entrada que fueron ocurriendo, tengo que determinar a partir de un estado inicial cuál va a ser mi siguiente estado. Y a partir de ahí, bueno, puedo definir el comportamiento del sistema. Matemáticamente, el autómata finito determinista se determina por esta tupla que vamos a analizar acá. Esta tupla, vamos a sacar una foto de esto. Bueno, el autómata finito determinista M, para acá, acá. Bien, vamos a tener esta tupla, vamos a definir esta tupla. Bueno, básicamente E va a ser nuestro conjunto de estados que vamos a tener en nuestro autómata finito determinista. Después, sigma va a ser nuestro nuestra función de transición. Perdón. La función de transición va a ser delta. Esto va a ser nuestro alfabeto. Alfabeto. Mi alfabeto de entrada sería, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser los valores posibles de entrada? Delta va a ser la función de transición. Queda transición. Y E0 va a ser el estado inicial, básicamente. Bien. Esto sería nuestro autómata finito, determinista, M. Existen otros autómatas finitos, determinista. Bueno, antes de pasar a esto, em, vamos a... Bueno, sí, lo vamos a definir igual acá. Dentro de los autómatas finitos deterministas existen otra clase de particular, que son los autómatas finitos deterministas que tienen una salida. En este caso, las salidas van a estar asociadas eh, a un estado, o a una función de transición. Dentro de los autómatas finitos deterministas con salida existen dos tipos, lo que se conoce como la máquina de Milli y la máquina de Moore. La máquina de Milli tiene esta forma y vamos a ver un ejemplo de esto. La máquina de Milli, vamos a determinar ahora qué es lo que tiene. Todo el pizarrón acá. Vamos a generar una nueva que sea máquina de Milli.
la máquina de Mili, M se va a definir de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto ya lo conocemos, que es nuestro conjunto de estados. Este es nuestro conjunto de estados. Sigma es nuestro alfabeto. Esto se mantiene. Alfabeto de entrada. Después vamos a obtener... perdón. Colgó el profe. Perdón. Ahí volvió. Perdón, Gurice, perdón. Estaba hablando y vi que se me decía desconectado. Em, retomamos de vuelta. Dentro de los autómatas finitos deterministas con salida, vamos a ver dos tipos. Bueno, en realidad vamos a trabajar con esta que es la máquina de Mili. La máquina de Mili y la máquina de Moore. La máquina de Mili se describe o se define de esta forma. Tenemos E, que es el conjunto de estado, o E o epsilon sería. Después tenemos a sigma, que es el alfabeto de entrada. Después tenemos a delta. Vamos a hacer la flecha acá. Delta, que es nuestro alfabeto de salida. Profe, no se ve Perdón, la diapo. Presento pantalla 1. Hoy es un día de puro problema. En infraestructura teníamos problema con el micrófono, que se escuchaba un zumbido de una turbina y no la podía callar. Ahora se me Se desconecta. escuchaba igual, profe. Hoy. Buenazo. A ver. Aquí. ¿Ven ahí? Máquina de Mili. Sí, profe, se ve. Buenazo. Bien, dentro de la máquina de Mili vamos a... bueno, seguimos, tenemos epsilon, el conjunto de estados, sigma, el alfabeto de entrada, delta es nuestro alfabeto de salida, por eso es una máquina, un autómata finito determinista con salida. Entonces vamos a especificar acá, delta es nuestro alfabeto de salida. Bien, perfecto. Esto tenemos... bien, después tenemos a delta también de esta delta minúscula, que es nuestra función de transición. Esta es una función de transición. Vamos a escribir acá. Una función de transición. Después tenemos a lambda, que es nuestra función de transferencia. Transferencia. Y por último tenemos a E0, que es nuestro estado inicial. E0 sería nuestro estado inicial. Bien, bueno, vamos a ver cómo está compuesta cada una de estas funciones, qué es lo que toma como argumento de entrada
para determinar una salida. Entonces el alfabeto, bueno, el alfabeto de entrada que vamos a estar trabajando puede ser la entrada binaria 0, 1. El alfabeto de salida también puede ser 0, 1, puede ser, no sé, un símbolo, puede ser lo que nosotros especifiquemos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es en la función de transición y en la función de transferencia, perdón, de salida. La función de salida. La función de la función de transición lo que va a hacer es va a tomar un estado, o sea, la función va a ser va a tomar como entrada un estado, vamos a poner acá un estado E, y va a tomar un estado E, o lo vamos a declarar así. La función va a tomar un estado E, cualquiera de ese conjunto de estados, y va a ser el producto cartesiano con con un alfabeto de entrada. Entonces va a tomar, sí. Entonces la función va a tomar esos dos datos de entrada y va a enviar a un nuevo estado, a un E. Después, la función de salida, lambda, va a tomar un estado, va a tomar un elemento del alfabeto de entrada y va a emitir una salida. Algo que pertenezca al alfabeto de salida. Bien, y con esto ya podemos seguir. Em, Existen diferentes formas de poder especificar eh, estas funciones, ¿no? La más común que vamos a estar utilizando es mediante una tabla, la forma más simple. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto. A ver, m, ¿qué podría ser? M podría ser, a ver, ¿qué valor le puedo obtener para E? Bueno, podemos tomar los valores, por ejemplo, vamos a seguir los mismos que el teórico, de 0, por ejemplo, 1, tomamos este conjunto de alfabeto de entrada, perdón, de estados, de 2. El alfabeto de entrada, bueno, a ver qué podemos especificar. Bueno, podemos especificar que el alfabeto de entrada sea un 0 o un 1. El alfabeto de salida, ¿qué podría ser? Bueno, em, podemos especificar que sea el símbolo N y el símbolo I. Y las funciones de transición, de salida y el estado inicial, podemos darle como la función de transición, bueno, la vamos a especificar ahora mediante una tabla. La de salida, lambda, la vamos a especificar mediante una tabla. Y el estado inicial, bueno, en todo este conjunto de estados vamos a definir cuál va a ser nuestro estado inicial. Bueno, E0 sería, por ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo E0. Bien, entonces ahora vamos a especificar la tabla de delta. Esto nos va a quedar delta. Tenemos que especificar, recordemos por definición, que toma un estado, que toma un alfabeto de entrada y bueno, envía a otro estado. Hace esa transición de entre estados, ¿no? Entonces, esto nos quedaría como, ¿cuáles van a ser las entradas? Bueno, nuestro alfabeto de entrada definimos que iba a ser solamente 0 e iba a ser 1. Entonces, si yo estoy en el estado E0, por ejemplo, esto está definido en función a lo que nosotros estemos modelando, ¿no? Esto es un ejemplo solamente. Si yo estoy en el estado E0 y me llega como entrada el símbolo 0, lo que hago es, tengo que especificar
a cuál va a ser mi siguiente estado. Entonces acá podemos decir, bueno, si estás en E0 y te llega un 0, eh, trasladate al estado E1, por ejemplo. Sería E1. Si estás en el estado E0 y te llega un 1, trasladate al estado E2, por ejemplo. Si estás en el estado E1 y te llega un 0, bueno, te podés trasladar al estado, bueno, podés quedarte en el propio estado también. Sería un lazo cíclico. O podés moverte a E2 si querés. Y por último, si estás en E2, podés quedarte en el estado, o podés volver al estado E1 o irte al estado 2. Esa sería nuestra función de transición. La siguiente es la función lambda, que es la de salida. Entonces acá vamos a especificar por lambda, que nos toma como argumento, igual que el anterior, nos toma un estado y en función al alfabeto de entrada, o sea, si es 0 o si es 1, el valor de salida, bueno, tengo que especificar que va a ser un valor dentro de este alfabeto, que va a ser n e i, ¿no? Entonces, vamos a usar el mismo ejemplo que el teórico. Es, si estamos en el estado E0 y nos llega un 0, nuestra salida en el alfabeto va a ser una n. Si estamos en estado E0 y nos llega un 1, nuestra salida puede llegar a ser una n. Si estamos en el estado E1, nuestra salida puede ser otro valor, puede ser i, y acá puede ser n. Si estoy en el estado de 2, nuestra salida puede ser n o puede ser i. Bueno, acá usamos el mismo ejemplo que en el teórico. Esto dentro de la máquina de Mini. Y ahora lo que nos queda es definir, bueno, cuál iba a ser el estado inicial. Nuestro estado es 0. Una forma, más, bueno, representarlo como tablas está bien. Podemos especificar la función de transición y la función de salida. La podemos especificar con las tablas. O también podemos especificar un diagrama más gráfico, que es el que se suele utilizar, que son mediante diagramas de estado. Los diagramas de estado, básicamente, eh, lo que nos especifican son, vamos a tomar acá, los estados, como si fuera, bueno, los engloba en un círculo, en un globo. Vamos a tener tres estados, vamos a tener E0, E1, perdón, E0, E1 y E2. En los diagramas de estado, el estado inicial se lo suele representar con un doble círculo. Más o menos. Bien. Y ahora este estado tiene que representar la función de transición y la función de salida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo representamos, bueno, esta es una representación como si fuera un grafo, ¿no? Básicamente, cada estado sería un nodo dentro del grafo y las transiciones serían los vértices. Y las etiquetas que utilicemos en las transiciones los vamos a representar como el alfabeto de entrada y el alfabeto de salida que va a generar. Entonces vamos a hacer esto, vamos a escribir esta transición. Si estoy en E0 y me llega un 0, voy al estado E0. Entonces lo que hacemos acá es, perdón, voy al estado E1. Estoy en el estado E0 y me llega un valor 0, existe un arco acá, una arista que une este nodo E0 con el nodo E1. Entonces hacemos una flecha acá. Y en esta flecha etiquetamos que si llega el valor 0, o sea, esta etiqueta es el valor de entrada barra el valor de salida. ¿Cuál va a ser el valor de salida? Bueno, lo tenemos acá. Si estoy en el estado de 0 y me llega un 0, mi valor de salida va a ser n. Entonces, lo que vamos a especificar acá es el valor de salida va a ser n.
Seguimos. Si estoy en E0, de vuelta, acá, y me llega un valor 1, hago una transición de E0 a E2. Vamos a especificarlo por acá. Estoy acá y me voy a E2. Eh, ¿Cuál es la transición? Bueno, el alfabeto de entrada va a ser un 1. ¿Cuál va a ser la salida? Bueno, me fijo en la tabla de salida. En la tabla de salida me dice que si estoy en E0 y me llega un 1, la salida va a ser una N. Bien, ahí estarían, en este diagrama de estado estaría representada la primera fila de ambas funciones. Vamos con la segunda. La segunda fila queda. Si estoy en el estado E1 y me llega como entrada un 0, me quedo en el estado E1. Hay un lazo a sí mismo. Entonces hacemos así. Estoy en E0, me llega un 0 y va a haber un arco a sí mismo. Esto es así. Estoy en E0. Perdón, acá está mal. Si estoy en el estado de 1 y me llega un 0, me quedo en el estado de 1. Entonces quedamos así. Estoy en E1, me llega un 0, me quedo en E1. Nos quedaría un arco así mismo con la etiqueta 0. ¿Y cuál va a ser el valor de salida? Bueno, me fijo acá, en la segunda fila de la tabla de salida. Estoy en E1, me llega un 0, la salida va a ser una I. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Estoy en E1 y me llega un 1 como alfabeto de entrada, me traslado al estado E2. Entonces me quedaría esta transición. Estoy en E1, me llega un 1, me traslado al estado E2 y emito como salida una N. ¿Qué es esto? Estoy en E1, me llega un 1, emito la salida N. Bien, ahí especificamos las dos filas y ahora nos vamos a la tercera. Estoy acá y acá. Entonces estoy en el estado E2, me llega como entrada un 0, ¿qué hago? Me voy al estado E1. Entonces estoy en E2, me llega un 0, me voy al estado, perdón, me voy al estado E1. Esto sería este arco, entre E2 a E1. Esto es si me llega un 0. Y emito como salida, me fijo en la tabla de salida. La tabla de salida me dice que si estoy en E2 y me llega un 0, emito como salida una N. Ahora, estoy en el estado E2 y me llega un 1, lo que hago es me quedo en E2. Entonces acá hay un ciclo así mismo. Esto es con un 1. Y la salida va a ser I. Estoy en E2, me llega un 1, emito una I. Bien, y acá nos quedaría el diagrama de estado asociado a ese autómata, a esa máquina de Mili que especificamos de ejemplo. Bien. Eh, Dentro de la máquina de Moore, si fuéramos a representarlo, en la máquina de Moore, ejemplo, acá, máquina de Mili, máquina de... Bueno, me quedó mal acá el slide. Dentro de la máquina de Moore, la diferencia que va a haber está en esta función que es la de salida. Eh, lo que va a cambiar... A ver, acá sí puedo...
Lo que nos va a cambiar van a ser, es bueno, la máquina de Moore también es similar a la de Mili. Como ahora acá. Similar a la de acá. La máquina de Moore es similar a la de Mili, pero describe de manera diferente a la función pero a la función de salida. Eh, función de salida no va a emitir un alfabeto. Bueno, la función de salida va a estar asociada a los estados de la máquina. Pero está, no vamos a entrar a especificar mucho. O no la vamos a utilizar. Es bastante similar. Bien, ahora pasemos ahora a este teórico, que es el más, es un poquito denso, que es sobre el diseño de circuitos secuenciales. Eh, para esto lo que tenemos que considerar son todas, tenemos que considerar son todo, bueno, generarnos un autómata, una máquina de Mili que nos describa a nuestro circuito secuencial, y esa máquina de Mili ese diagrama de estados que vamos a generar se va a implementar utilizando las herramientas que hemos visto. ¿Cuáles son? Los circuitos combinatorios y los flip-flops. Con eso vamos a construir cualquier circuito secuencial. Vamos a estudiar un poquito cómo es la metodología que vamos a ver, y vamos a estudiar un par de ejemplos. Bien, bueno, como definición ya habíamos definido que los circuitos secuenciales son circuitos los cuales, a diferencia de los combinatorios, el valor de salida no está representado específicamente por por el valor actual en la entrada, sino que también se tiene en cuenta estados en el tiempo pasado, entradas en el alfabeto de entrada, o sea, datos en el alfabeto de entrada pasados, no solo el actual. Un ejemplo de esto, sistema bueno, básicamente los flip-flops. Dentro de un circuito secuencial, nosotros vamos a implementar dos funciones que va a ser y va a ser nuestra función de salida. Esa función y va a estar definida por una función g que va a tener como entrada x, que es un elemento de mi alfabeto, y e, que es un estado. Ese estado va a estar almacenado en una memoria. Luego va a existir una otra función que se llama e'. E' va a ser la salida de una función que se llama h. La función h va a ser una función que va a tomar lo mismo. La entrada x actual y un estado. Que también ese estado va a estar representado en memoria. Si lo miramos más gráfico, tenemos una entrada que va a ser la entrada x, que es la entrada en la función g-h, y en g y h también entra un estado. ¿Cómo determinamos cuál va a ser el estado? Bueno, la función h va a generar un estado prima que va a estar almacenado en la memoria. Bueno, ¿cómo modelamos en este curso? ¿Cómo diseñamos los circuitos secuenciales? Bueno, primero, nuestro primer paso que vamos a hacer es implementar mediante un autómata finito determinista el sistema que queremos modelar. Luego, a partir de ese modelo, vamos a deducir lo que se llama tabla de estados, en donde vamos a especificar a todos los estados que tenemos en nuestro sistema, en
nuestro modelado, lo vamos a codificar. Le vamos a dar una codificación. No sé, si tenemos 4 estados, vamos a utilizar 2 bits para enumerarlos, para identificarlos. Con eso nos generamos la tabla de estados. En función a esa tabla de estados, vamos a obtener primero la cantidad de bits necesarios para codificarlos y vamos a utilizar una codificación, la que nosotros queramos en ese momento. ¿Qué vamos a codificar? Los estados, vamos a codificar las entradas y vamos a codificar las salidas. Una vez que conocemos cuántos estados vamos a estar trabajando, recordemos que esos van a estar almacenados en una memoria y como memoria para persistir esos estados vamos a utilizar los flip-flop. Pueden ser del tipo que nosotros queramos. ¿Qué nos va a cambiar el tipo de flip-flop? El comportamiento que va a tener, la ecuación característica que ya vimos. Entonces, bueno, hay que determinar la cantidad de flip-flop que vamos a necesitar para implementar esa memoria que almacene todos esos estados y les vamos a dar una codificación a esos flip-flop para esos estados. Una vez que tengamos toda esta información de nuestro sistema, lo vamos a incorporar a toda esta tabla y vamos a generar, bueno, vamos a generar una tabla que tenga la codificación de los estados, las entradas, las salidas, en lo que se conoce como la tabla de transiciones y salidas. Luego, ya sabemos la cantidad de flip-flop que necesitamos, vamos a seleccionar qué tipo de flip-flop vamos a utilizar y en base a ese flip-flop que utilicemos vamos a tener la ecuación característica asociada a ese flip-flops. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos generarnos lo que es la tabla de verdad teniendo en cuenta esa ecuación característica. ¿Qué obtenemos con eso? Las tablas de verdad. Cuando obtenemos las tablas de verdad, ¿qué representamos? Sabemos que estamos trabajando con un mismo instante de tiempo. Y bueno, una vez que tenemos eso, minimizamos a través de Carnot las expresiones que tengamos. Y por último, dibujamos el circuito. En base a que al tipo de flip-flop que estamos utilizando y a compuertas básicas que van a ser AND, OR y NOT. Veamos nuestro primer circuito. Bueno, todos estos pasos, si nosotros seguimos todos estos pasos, podemos construir nuestro circuito secuencial. Entonces vamos a ver el primer caso. El primer caso va a ser un contador binario módulo 4. O sea, va a contar 0, 1, 2, 3 y se va a resetear 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Este contador binario de módulo 4 no tiene entrada. Por lo cual nos va a ser bastante simple aplicar la metodología. Porque no necesitamos representar el alfabeto de entrada porque no tiene. Entonces para esto vamos a hacer así. Vamos a escribir acá contador binario módulo 4. Esto es circuito secuencial 1, contador módulo 4, sin entrada. Bien, entonces nos queda por acá. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a hacer esto, vamos a contar 0, 1, 2, 3, retornamos a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Lo único que va a hacer este circuito es esto, es contar. Entonces para esto vamos a generar nuestro primer paso, que es nuestro autómata finito determinista con salida. Entonces para esto vamos a usar un estado inicial que se va a llamar, no sé, E0 por ejemplo. Vamos a armar nuestra máquina, nuestro diagrama de estados de manera más gráfica. E0, que va a ser nuestro estado inicial.
Entonces, E0, sin importar la entrada que tenga, porque no tiene entrada, se va a trasladar a otro estado, que vamos a llamar E1. Para cualquier tipo de entrada, vamos a poner una X, vamos a usarlo como comodín, no importa la entrada, se va a trasladar a ese estado y va a emitir como salida nuestro primer valor del contador, que va a ser 0. El estado E1, bueno, ¿qué va a hacer? Se va a trasladar a otro estado, que se llama E2, con el mismo razonamiento. E1, sin importar la entrada, se va a trasladar al estado E2 y va a emitir un 1 en su salida. E2, con el mismo razonamiento, se va a trasladar a un estado que llamamos E3, sin importar la entrada, va a emitir como salida 2. Y E3 lo que va a hacer es, como es cíclico el contador, va a volver a E0. Sin importar la entrada, voy a emitir un 3. Entonces, sin importar la entrada acá, el comportamiento que vamos a tener es siempre el que esperábamos, ¿no? Iniciamos siempre nuestro circuito en E0. No importa la entrada que nos llegue a nuestro circuito, nos trasladamos a E1 y emitimos el valor 0 como salida. En E1, sin importar la entrada que tenga, o sin importar el valor de la entrada, vamos a quitar, vamos a quitar, vamos a quitar esto sin entrada porque suena. La idea es que esto no hay ningún, no sé, un pulsador que me esté alternando la salida. Entonces, sin importar la entrada, nos va a generar un 1 y E1 se va a trasladar a E2. En E2, cuando llegue cualquier dato en la entrada, va a emitir como salida el 2 y se va a trasladar al estado 3. El estado 3, cuando le llegue cualquier dato en su entrada, se va a trasladar a E0 y va a emitir como salida el 3. Entonces, este sería nuestro primer paso, generar nuestro diagrama de estado. Una vez que generamos nuestro diagrama de estado, vamos a volver acá en el algoritmo. Nuestro siguiente paso acá era deducir la tabla de estados. Entonces, la tabla de estados nos va a quedar de esta forma. Yo tengo acá, vamos a enumerarlo acá. Entonces nos quedaría el primero, diagrama de estados. O podemos escribir como modelar con diagramas de estado. El segundo sería nuestra tabla de estados. Esperen que no estoy escribiendo que no ven. Acá. El segundo sería la tabla de estados. Bueno, la tabla de estado va a especificar en función de lo que valga el estado en el instante n de tiempo, cuál va a ser el siguiente estado y cuál va a ser la salida. Entonces, esto es el estado en el instante n de tiempo, cuál va a ser el siguiente estado y cuál va a ser la salida. El estado en el instante n de tiempo es 0. ¿Cuál va a ser el siguiente estado? El estado E1. ¿Cuál va a ser la salida? Bueno, lo que nos especifica el diagrama de estado, que es 0. Si estoy en el estado E1, en el siguiente instante de tiempo, en n más 1, ¿cuál va a ser el siguiente estado? E2. ¿Cuál va a ser la salida? 1. Si estoy en E2, mi siguiente estado va a ser E3 y la salida va a ser 2. Si estoy en E3, mi siguiente estado va a ser E0 y la salida va a ser 3. Entonces acá tenemos generado el diagrama de estado, la tabla de estado. Tenemos esto. Bien. Volvemos a nuestra metodología y tenemos que determinar cantidad de bits y sistema de codificación para las entradas y las salidas. Bueno, ¿cuántos bits necesitamos para las entradas? No tenemos entradas, por lo cual no necesitamos ninguno. Y para las salidas, bueno, ¿cuántas salidas tenemos? Tenemos
Vamos a escribir acá 3. Codificar salidas, entradas y salidas. Bueno, solamente tengo 3 salidas, no tengo 0, tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Entonces en total tengo 4 salidas y tengo que, bueno, ¿con cuántos bits puedo codificar 4 salidas? Con 2. Entonces nos quedaría una tabla que diga salida y codificación. Codificación. Salida. La salida va a ser 0. ¿Cuál va a ser la codificación? Vamos a codificarla con 2 bits, 0, 0. Cuando la salida es 1, la codificación es 0, 1. Cuando la salida es 2, la codificación es 1, 0. Y cuando la salida es 3, la codificación es 1, Profe, 1. no se está viendo la tabla suya. Ah, perdón. Acá. Lo que hice fue construir esta tabla, ¿no? La salida que tenemos y le doy una codificación. En este caso seguí este orden. Pero podría haber representado de cualquier otra forma. Obviamente que después el circuito me va a cambiar. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es generar, bueno, ya podemos construir lo que es Bueno, primero tenemos que determinar ahora cuántos flip-flop necesitamos para almacenar 4 estados. Entonces, espere, vamos a ir por orden, según tenemos acá. Determinar cantidad de bits y sistema de codificación para la entrada y la salida. Está. Determinar el número de flip-flops necesarios para codificar todos los estados y determinar codificación. Entonces ahora tenemos que determinar cuántos flip-flops necesitamos para representar 4 estados. Bueno, eso es bastante simple, son 2 flip-flops, ¿no? Vamos a escribir acá 4. Vamos a escribir acá para aprovechar este espacio nomás. 4. Codificar flip-flops. Codificar estados con estados y flip-flops en flip-flops necesarios. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, nos queda otra tabla que va a ser el estado y vamos a determinar el flip-flop que vamos a utilizar para almacenarlo. En este caso, como son 4 estados, necesitamos 2 flip-flops. Vamos a llamarle F1 y F0. O ya podemos especificar acá la salida del flip-flop. En vez de F1 y F0, vamos a especificar la salida. Uno va a ser Q1 y el otro va a ser Q0. Uno va a almacenar el bit Q1 y el otro va a almacenar el bit Q0. Entonces acá el estado E0, ¿cómo se va a codificar? Bueno, en 2 bits lo voy a codificar como 00. E1 en 2 bits lo voy a codificar como 01. E2 en 2 bits lo codifico como 10. Y E3 lo codifico como 11. Bien, acá tenemos la tabla de codificación de los flip-flops. Ahora lo que nos queda es ir incorporando, generar lo que se conoce como la tabla de transiciones y estados, que es tomar esto, tomar la tabla de estado, agregarle la codificación de las entradas y la salida y agregarle la codificación de los flip-flops necesarios. Entonces, para eso vamos a generar otra tabla que sea la quinta, sea tabla de
transiciones de estados y salidas. Queda acá, quinto. Y esta tabla, bueno, básicamente va a tener el estado en el estado en EN, que el estado en EN. Va a ser EN. El siguiente instante de tiempo va a ser EN más 1 en el siguiente estado. Y la salida va a ser acá. O sea, acá lo que tengo es la misma tabla de estados, ¿no? En la cual voy a agregarle las codificaciones que tenemos para las entradas y la salida y para los flip-flop. Entonces acá, en la primera línea, en vez de escribir E0, acá en vez de escribir E0, acá voy a escribir la codificación del estado de 0, que va a ser en estos dos bits, en estos dos flip-flops, va a ser 00. Entonces especificamos acá N00. ¿Cuál va a ser el siguiente estado? Bueno, me fijo. E1. Bueno, ¿cuál es la codificación de E1? Me vengo a la tabla y digo, la codificación de E1 es 01. Entonces acá determinamos 01. 01. ¿Y cuál es la salida? Bueno, la salida es 0. ¿Cuál es la codificación de la salida 0? Me fijo en la tabla y veo que la codificación es 00. Tomamos la siguiente entrada. La siguiente entrada nos dice que E1, cuya codificación de E1 es 01. ¿Cuál es el siguiente estado en el siguiente instante de tiempo? E2. ¿Cuál es la codificación de E2? 10. Agregamos acá la codificación 10. ¿Y cuál es la salida? Es 1, cuya codificación es 01. 01. Sigamos con la siguiente entrada. Miramos la tabla de estados y tenemos que E2 se va a codificar como 10. Y en el siguiente instante de tiempo se va a ir al estado de 3, que se codifica con la entrada, con la codificación 11. Entonces acá venimos acá a la tabla y decimos, bueno, E2, la codificación es 10. El siguiente estado va a ser E3, que la codificación es 11. Y la salida va a ser 2. La codificación de 2 va a ser 10. Esto, ¿no? La codificación de este 2. Miramos la tabla y dice, la salida 2 es igual a 10. Vamos con la siguiente codificación. Es el estado E3, cuya codificación es 11. Se va en el siguiente instante de tiempo al estado E0, cuya codificación es 00. ¿Cuál es el valor de salida? 3. ¿Cuál es la codificación de 3? 1. Esto podría cambiar, porque yo podría utilizar otra codificación. Y acá me va a cambiar todo el circuito, ¿no? Así que ténganlo en cuenta a eso. Bien, entonces acá construimos la tabla de transición de estados y salidas. Es esta. ¿Qué podemos sustituir en esta tabla? Bueno, los valores de los flip-flop. Recordemos que los estados se están guardando en el flip-flop, en la salida del primer flip-flop, que se llamamos Q1, y la salida del segundo flip-flop, que se llama Q0. Entonces, ¿qué podemos sustituir? Lo que podemos sustituir es esta entrada va a ser Q1 acá, Q0, y esta va a ser Q1 acá y Q0. Entonces, para que nos quede un poco más prolijo, vamos a quedar así. Acá. Bien, entonces nos quedaría en la tabla de transición y estados. Ojo que esto no es una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos acá un instante de tiempo y acá tenemos el siguiente. Entonces vamos a suponer que quiero utilizar flip-flops
del tipo D, que es el más simple. ¿Por qué es el más simple? Porque la ecuación característica es la más simple. Entonces, el punto 6 sería, dependiendo del flip-flop que tengamos, vamos a suponer acá que nos especifica que dicen, bueno, si utilizamos flip-flop, bueno, en realidad vamos a poner utilizando tipo D, el flip-flop del tipo D tenía la ecuación característica que era esta. Era, en el siguiente instante de tiempo, en Qn más 1, recuerden que el flip-flop del tipo D tenía una entrada que era D, era así, el tipo D, la salida era la Q en todos los flip-flop, Q y Q complemento, y tenía una entrada reloj, CLK. Y podía tener dos entradas más, que era la de clear y la de set. Entonces, ¿qué nos especificaba la ecuación característica? ¿Cuál era el comportamiento de este flip-flop? El dato que yo le presentaba en un instante de tiempo acá se iba a copiar al siguiente. Entonces eso, en la ecuación característica, nos quedaba de esta forma. En Qn más 1 lo que va a valer es lo que se le presenta a Dn. Entonces, esto es lo que nos va a servir para combinarlo con que con esta tabla de verdad, perdón, con esta tabla de transiciones de estados y salidas y generar las tablas de verdad. Acá lo que podemos hacer es sustituir eh, estos instantes de tiempo y darle valores para que estén en el mismo instante de tiempo. Entonces, para eso, ¿cómo vamos a operar en el mismo instante de tiempo? Lo que vamos a hacer es, vamos a estar trabajando en el instante de tiempo Qn. Entonces, continuamos. Y ahora, esto es importante verlo. Vamos a tomar esta tabla que tenemos acá y la vamos a convertir en una tabla de verdad. Vamos a tomar acá. Vamos a tomar esto. Y lo voy a copiar un poco más abajo. Acá. Me voy a generar la tabla de verdad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como la ecuación característica Qn más 1 es igual a Dn, lo que tengo que hacer es presentarle en lo que se presenta en el instante n más 1, se lo tengo que presentar a la entrada D de cada uno de los dos flip-flop. Entonces, si en el flip-flop si llamamos a D1, le presentamos D1 el que almacena Q1, bueno, en el pasaje de la tabla de transiciones a la tabla de verdad, tenemos que sustituir acá eh, en qué entrada D nos va a almacenar el Q1. Entonces lo que hacemos acá es, tomamos esta tabla y lo que hacemos es, para trabajar en el mismo instante de tiempo, eh, esto se va y el Q1 y el Q0 se va a convertir en que en el D1 y en el D0. Y acá, ahora estamos trabajando en el mismo instante de tiempo. Esto es una tabla de verdad. ¿Por qué? Porque acá tengo un estado, acá tengo los estados, están codificados en el instante n de tiempo. Y gracias a esta ecuación característica, yo sé que en el siguiente instante de tiempo le tengo que presentar a D n, que va a estar en el instante de tiempo n. Entonces este pasaje es bastante simple de hacer con este tipo de flip-flop. ¿En cuál se va a complicar un poco más? Bueno, cuando tengamos otro tipo de flip-flop. Pero vamos a continuar a hacer el ejemplo completo de esto. Estamos en el mismo instante de tiempo ahora. O sea que ahora tenemos la tabla de verdad. Esto podemos quitarlo. Y esto lo vamos a generar más acá abajo.
Ahí va. Entonces nos queda más ordenado. Entonces la tabla de verdad nos quedó de esta forma, miren. Nos quedó la salida del flip-flop en el instante n de tiempo, cuál va a ser el valor que tiene la entrada y los valores de salida que vamos a obtener. Esos valores de salida los vamos a identificar con alguna secuencia, con algún bit, le vamos a llamar S0, S1 y S0. Estos son los valores de salida. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Tenemos la entrada, que son estas. Tenemos estas funciones D1, D0, C1 y S0. Entonces ahora vamos a generar, vamos a disminuir utilizando Carnot con esto. Entonces vamos a generar una planilla, una grilla que tiene, bueno, tenemos solamente dos entradas. Estas son nuestras entradas, ¿no? Estas son nuestras entradas. Estas son nuestras funciones de salida, D1 y D0, que son la entrada a los flip-flop 1 y 0. Y esta es la función de salida C1 y S0. Entonces lo que hacemos acá es, nos generamos un Carnot. Vamos a generar acá como punto 6. Reducir. Expresiones. Expresiones algebraicas. Entonces vamos a generarnos la grilla acá. Esta es bastante simple porque tiene solamente dos variables. Entonces esto es en las columnas representamos a Q1, por ejemplo, y en las filas a Q0. Entonces los valores van a ser 0, 1, y esto va a ser 0 y 1. Bien, entonces especifiquemos primero D1. D1 va a ser igual a eh, D1 es esta columna, ¿no? Entonces nos quedaría. ¿Cuándo la función vale 1? Cuando Q1 vale 0 y Q0 vale 1. Entonces este 1 lo ubicamos aquí en 0, 1, acá. Y este 1, que es cuando Q1 vale 1 y Q0 vale 0, lo ubicamos acá. Bueno, acá no se puede reducir, por lo cual dejamos los productos canónicos que están asociados. Entonces, en cada uno de ellos, en este, por ejemplo, es el producto canónico asociado a Q1 sin complementar por Q0 complemento. Q0 complemento. Más el siguiente 1. Este producto canónico asociado es Q1 complemento por Q0. Bien, ahora pasemos a D1. D1 nos quedaría, vamos a borrar acá. Perdón, D0 sería. D0 sería nuestra siguiente función a reducir en la tabla de verdad. Nos quedaría que vale 1 aquí, cuando la combinación entre Q1 y Q0 es 0. O sea que acá. Y aquí, cuando es 1, Q1 vale 1 y Q0 vale 0. 1, 0 es aquí. Bueno, y acá podemos reducir. ¿Por qué? Porque podemos agrupar estos dos. Y estos dos nos queda Q0 complemento. Nos quedaría, esto es igual a Q0 complemento.
Bien, sigamos. Tenemos S1 ahora, la siguiente función. S1 va a ser esta columna, ¿no? Vamos a separar un poquito. A ver, lo mismo con esto. Bien, entonces nos queda S1 cuando la función vale 1. Bueno, acá que la entrada es Q1 vale 1 y Q0 vale 0. En 1, 0, o sea acá. Y en 1, 1, acá. Bien, acá podemos agrupar también estos dos. Nos quedaría cuando Q1 vale 1, porque Q0 cambia de valor ahí, ¿no? Entonces S1 nos quedaría Q1. Bien, ahora nos queda la otra función que es S0. S0 nos quedaría cuando los puntos donde la función vale 1 nos quedaría en 0, 1. Q1 vale 0 y Q0 vale 1. 0, 1 sería esta casilla. Y cuando los dos valen 1, que sería esta casilla. Entonces acá podemos agrupar por Carnot estos dos. Y nos quedaría Q0 sin complementar. Bien, y acá tenemos todos los datos necesarios para implementar nuestro circuito, nuestro contador número 4. ¿Qué nos queda? Diseñar el circuito. Entonces este circuito, bueno, ¿cómo se diseña? Voy a tener dos flip-flops. Uno va a ser el flip-flop tipo D. Los dos son del tipo D. Vamos a tener acá Q. Y complemento. Vamos a tener dos de esos flip-flop. Entonces vamos, bueno, vamos a generar acá la entrada de reloj también, CLK. Y ahora tenemos que tomar como entrada, bueno, como salida, perdón, como entrada vamos a tener solamente CLK. CLK, que va a ser la misma señal de sincronismo para ambos flip-flop. En este caso, acá. Y vamos a obtener como salida S1 y S0. Esta va a ser la salida S1, esta va a ser la salida S0. Entonces ahora, bueno, ¿qué nos queda? Construir D0 y D1. Entonces, a este flip-flop, al de arriba, le vamos a llamar 1. Vamos a poner acá flip-flop 1 para tener como guía. El segundo va a ser el flip-flop 0. Entonces, este flip-flop 1, este va a ser nuestro D1 y en el flip-flop 0 va a ser este del D0. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que especificar? En D1 tenemos que especificar esta expresión, ¿no? Que es el, bueno, también el flip-flop 1 va a almacenar el Q0. Q0 va a ser este, que está acá. Este va a ser Q0 complemento. Perdón, este va a ser Q1 y este va a ser Q1 complemento. Y en el flip-flop 0 va a almacenar Q0 y Q0 complemento. Entonces ahora en D1 tengo que hacer un AND. Bueno, vamos a hacer el primer AND. Que va a ser entre Q1. Q1 sabemos que lo especificamos en el flip-flop 1, que es este.
hacer así, esto va para acá. Este es el flip, esto es Q1, o sea, esto es este. Este AND es entre Q1 y Q0 complemento. Q0 complemento lo obtengo acá. Entonces lo que hacemos es sacamos acá Q0 complemento. Y lo conectamos en la compuerta. Bien. Ahora lo que nos queda es que existe otro AND que va a ser entre Q1 complemento, o sea, Q1 complemento lo obtenemos aquí. Vamos a sacar de acá Q1 complemento. Y el siguiente valor es Q0. Q0 que lo obtenemos aquí. Sacamos el valor de Q0. Y ahora lo que nos queda es que la salida de estos AND son la entrada a este OR que está aquí, a esta suma. Entonces tenemos que agregar una compuerta OR. Bueno, disculpen el pulso. Salió lo que pudo, profe, está bien. Sí, se hizo lo que se pudo. y la salida del OR va a ir como entrada a dónde? A D1, porque así lo tiene la expresión, ¿no? La salida de toda esta expresión va a ir a D1. Entonces ahora lo que nos queda es, en D0 vamos a enviar el valor de Q0 complemento. El Q0 complemento lo tenemos acá. Entonces en D0 va a ir Q0 complemento. Entonces lo sacamos de aquí. De acá lo unimos con este riel. Vamos a agregarle un puntito acá. Acá. Bien. Acá que tenemos representado esto. El D0 va con Q0 complemento. Q0 complemento está acá. Q0 complemento. Esto está riel. Ahora lo que nos queda es generar S1. S1 va a ser igual a que a Q1. Entonces esto es bastante simple porque lo único que tengo que hacer es conectar este S1 con... Vamos a checarlo un poco. Este es S1 lo conectamos con este Q1 y S0 lo conectamos con Q0. Bien, entonces acá nos quedaría agregarle aquí, aquí y acá. Listo. Bien, y con esto terminaríamos nuestro circuito secuencial. Si acá, nuestro contador, ¿no? Si acá esto lo encapsulamos, por ejemplo, no sé, encapsulamos todo esto. Podemos generar el siguiente bloque constructivo, que es, como entrada tenemos solamente la señal de reloj, CLK, y como salida vamos a obtener S1, S0, y este sería nuestro contador, módulo 4. Entonces, en cada uno de los pulsos del reloj se va a especificar la representación de la salida correspondiente. ¿Cuál nos van a hacer la salida? Se va a cumplir siempre la secuencia, ¿no? Va a empezar en 0, va a ir a 1, va a ir a 2, va a ir a 3 y después volver a 0. Y así sucesivamente porque está programado para eso. Y con esto, bueno, terminaríamos nuestro circuito
secuencial, queda un poquito largo, pero una vez que hicieron un par de circuitos, de diseños, van a incorporar el, el mecanismo, el algoritmo para hacerlo más, para que le sea más simple. Entonces ahora vamos a tomar otro ejemplo ahora. Y con este terminamos la clase. ¿Qué va a ser? Es un circuito secuencial 2 que va a ser un contador módulo 4, circuito secuencial 2, un contador módulo 4 con entrada. ¿Qué significa esto? Que la entrada tiene que valer un valor determinado para que eh, para que eh, si la entrada vale 0, por ejemplo, el valor del contador no cambia. Y si la entrada vale 1, contá al siguiente valor. Entonces esto es muy útil para contar ciclos de reloj. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? Partamos de la base de que teníamos hoy. Eh, el diseño, ¿cuál va a ser? Bueno, si la entrada, ¿no? Que es igual a entrada. Si la entrada puede valer dos valores, puede ser o 1 o puede ser 0. Si la entrada vale 1, el contador lo que va a hacer es va a contar 0, 1, 2, 3 y se va a resetear a 0, 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Pero si la entrada vale 0, el, eh, el contador se va a quedar en el valor, en el estado que estaba. Por ejemplo, si arrancan 0, va a ser siempre 0. En algún momento va a tener entrada 1, por ende va a saltar al valor 1. Y acá puede valer 1, 2, 3 y setear la entrada 0 de vuelta. Entonces vamos a obtener este comportamiento. 1, 2, 3 y después mientras la entrada sea 0, se va a quedar en 3, 3, 3 y así sucesivamente hasta que la entrada sea 1. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Nuestro primer paso era modelarlo con un diagrama de estados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, partamos de un estado inicial. Vamos a poner el estado E0, por ejemplo. Vamos a hacer así. E0. Este va a ser mi estado inicial. ¿Qué puede ocurrir en ese estado inicial? Dos cosas. O que la entrada solamente va a tener dos valores. O es 1 o es 0. Vamos a suponer que la primera entrada en el estado inicial es 0. Le vamos a agregar doble círculo para escribirlo bien, que es el estado inicial. Existe un simulador que les voy a dejar el link en el Moodle para que lo descarguen. Es un applet de Java, un jar, o sea, tiene que tener instalado Java nomás. Y bueno, que pueden dibujar estos diagramas de máquinas de estado de manera más simple, que un poco más práctica que haciéndolo a mano, ¿no? Pero como nos interesa acá es describir el comportamiento. En E1 nos llega al estado, vamos a hacer como E. Estoy en E1 y me llega la transición, el estado en entrada, el valor 1. Me voy a mover al estado E1. ¿Qué va a ocasionar como salida? Que yo emita el valor de... Acá puede ser dependiendo de cómo ustedes lo modelen, ¿no? Pero supónganse que yo en este caso quiero decir que voy a emitir como salida el estado que dejo. Perdón, si me llega un 1, voy a emitir como salida el estado que dejo, que sería el 0, la salida 0. Si estoy en E1 y me llega un 0, lo que hago es me quedo en E1. ¿Y qué valor voy a seguir emitiendo? El 0. Si me llega un 0, sigo emitiendo 0. Pero si me llega un 1,
de E1 me voy a un nuevo estado que se llama E2. Entonces me queda E1. Si me llega a un 1, me voy al estado E2 y emito el estado que dejo, el valor del estado que dejo, que sería el valor de salida del contador, que va a ser el 1. Estoy en E2, me voy a E3. Esto es bastante similar a como lo hicimos hoy, con la particularidad de que ahora tenemos que considerar la entrada. Estoy en E2, y me llega un 1, ¿qué hago? Me voy a E3 y emito el valor 2 de salida. Estoy en E2 y me llega un 0, ¿qué hago? Me quedo en E2. Porque solamente me voy a mover cuando la entrada valga 1. Esto lo podemos considerar para contar los ciclos de reloj, por ejemplo. Los flancos ascendentes. De 0 a 1, ahí va a cambiar el estado, pero si me mantengo en 0 no va a hacer nada. Entonces si llega un 0, me quedo en E2 y emito como salida un 1. Entonces si estoy en E3 y me llega un 1, me voy a E0. Esto es, eh, emito el 3. Si estoy en E3 y me llega un 0, lo que hago es, me quedo en E3 y emito el valor del último estado que dejé, que sería el 2, el valor 2. Y ahora sí, si estoy en E0 y me llega un 0, acá podemos determinar que con este comportamiento que nosotros definimos, acá, si nos llega un 0, tenemos que emitir un 3. Bien, ese sería nuestro primer paso. Nuestro siguiente paso es construir la tabla de estados. Vamos a copiar esto. Vamos a copiarnos la tabla esta. Bien. Tabla de estados. Cuando estoy en el instante, bueno, acá tenemos que incorporar otra cosa, que es la entrada, ¿no? Esto nos va a quedar tal cual, pero vamos a agregar una columna más que nos va a especificar la entrada. Entonces, si estoy en el estado, vamos a correrlo acá para que nos quede más prolijo. Si estoy en el estado de n y obtengo como una entrada un determinado valor, me voy a trasladar al siguiente estado, que va a ser n más 1. Y voy a emitir una salida también. Entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, acá tenemos que mirar el diagrama de estados y bueno, comenzamos por el inicial. Estoy en E0. Estoy en E0 y me llega un 0. ¿Qué hago? Me quedo, ¿cuál va a ser mi siguiente estado? Me quedo en E0. ¿Y cuál va a ser la salida? 3, porque así lo especifica el diagrama de estado. Estoy en E0 y me llega un 1. ¿Cuál va a ser mi siguiente estado? E1. ¿Cuál va a ser mi salida? 0. Estoy en E1 y me llega un 0. Me quedo en E1 y la siguiente salida va a ser 0. Sería esto, ¿no? Estoy en E1, me llega el valor 0 de entrada, me quedo en el estado de 1 y emito como salida el 0. Bien, continuamos. Estoy en E1 y me llega el 1. ¿Qué hago? Me traslado al estado E2 y emito como salida el valor 1. Estoy en el estado 2, me llega el valor 0, emito como salida el 1. Perdón, me quedo en el estado E2 y emito como salida el 1. Estoy en el estado 2, me llega el valor 1, me traslado al estado 3 y emito como salida el 2. Estoy en el 3, me llega el valor 0, me quedo en el estado 3 y emito el valor 2. Estoy en el 3, me llega el valor 1, me voy al estado 0, emito el valor 3. Bien, y acá tenemos la tabla de eh, transiciones y estados. Perdón, la tabla de estados solamente. Acá, bueno.
Bien. Ahora seguimos con nuestro siguiente paso, que va a ser codificar cada uno de esos estados. Bueno, acá la codificación, tengo 4 estados. Bueno, puedo usar la misma que hoy, puedo reutilizar esto, sí, lo puedo hacer. Lo puedo cambiar también, lo puedo cambiar si quiero, pero vamos a reutilizar esto. Y tenemos que cada uno de los estados 0 se van a codificar de esta manera. Bueno, ¿cuántos bits necesito para codificar? Tengo la misma cantidad de estados. Bueno, con 2 bits ya me sirve para codificar. Y ahora, bueno, lo mismo que hoy. Utilizando los flip-flop del tipo D, en función a la ecuación característica, me voy a generar la tabla de verdad. Eh, bien, utilizando los flip-flop del tipo D, 3, esto sería 4. Utilizando esta ecuación característica. Vamos a construir la tabla de verdad. Para eso vamos a usar esto. Algo que me faltó acá es en 3 es codificar entradas y salidas, ¿no? Entonces acá en el ejemplo anterior no teníamos entradas, acá sí tenemos entradas. Eh, entonces acá lo que podemos hacer es la codificación para la entrada. La entrada solamente tenemos dos, o es 0 y la codificación vamos a usar el 0, o es 1 y la codificación que vamos a usar acá es 1. Bastante simple. Pero nos van a quedar dos tablas acá. La codificamos las entradas y codificamos las salidas. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es construir en función, o sea, adecuar. eh, Podemos, como paso 4 no, como paso 4 nos quedó un poco superpuesto esto, pero nos quedaría acá, codificar los estados de los flip-flops. Esto también lo vamos a reutilizar porque tenemos la misma cantidad de flip-flops, la misma cantidad de estados. Entonces acá lo vamos a reutilizar. Va por acá. Nos quedaría acá. Tomamos esto. La tabla de transiciones y estados quedaría acá. No, me estaba adelantando. Esto va a ser un poquito más adelante. Y acá nos quedaría con la tabla de codificación, que sería esta. Este sería 4. Tabla de codificar estados y flip-flop necesarios. 4. Y ahora sí, vamos para 5, que sería la tabla de transición de estados y salidas. Bien, ahora sí. La tabla de transición de estados y salidas, tengo que adecuar lo que hicimos acá con la tabla de estados, con las codificaciones de entradas y salidas y con las codificaciones de los flip-flop necesarios. Entonces para eso tenemos que sustituir acá. En E0 la codificación va a ser 0, 0. En E1 la codificación... Bueno, esto sería así. E0
me quedo en E0, la codificación va a ser 0, 0. En E0 me llega el valor en la entrada 1, me voy al estado 0, 1. En el estado 0, 1 me llega el valor 0, me quedo en el estado 0, 1. En el estado 0, 1 me llega el valor 1, me voy al estado 0, 2, que es 1, 0. Estoy en el estado 0, estoy en el estado de 2, que es 1, 0. Me llega un 0 en la entrada, me quedo con el valor, me quedo con el estado 1, 0. Estoy en el estado 1, 0, me llega el valor 1, me voy al estado 1, 1, que sería el E3. Estoy en el estado 1, 1, me llega un 0, me quedo en E3. Estoy en el estado 1, 1, me llega un 1, me voy al estado 0, 0. Y ahora lo que nos queda es cambiar la codificación del... Bueno, la entrada no hay que modificar mucho porque tenemos solamente dos entradas y valen exactamente lo mismo, ¿no? La entrada con la codificación. En la salida acá, sí, en la salida tenemos que cambiar. La codificación de 3 es 1, 1, la de 0 es 0, 0, la de 1 es 0, 1, la de 2 es 1, 0 y la de 3 es 1. Bien, entonces acá tenemos la tabla de transición de estados y salidas. ¿Qué tenemos que verificar ahora? ¿Cuál va a ser el tipo de flip-flops? Entonces acá sí entra en juego esto, la ecuación característica. Utilizando flip-flop del tipo D, teniendo en cuenta la ecuación característica, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, esto lo podemos renombrar también. Vamos a copiar esto. Nos queda así. Q1, Q0. Y en los siguientes instantes de tiempo, esto es NN, recordemos. Entonces, bueno, acá cómo nos queda. La salida pasaría a llamarse S1, S0, sería el otro bit. Y bueno, acá hacemos el cambio, este cambio de variable, ¿no? En donde dice en Qn más 1 nos quedarían dn para estar trabajando en el mismo instante de tiempo. Entonces en el estado n más 1, acá lo sustituimos y tenemos que agregarle en dn. O sea, esto es, para que en Qn más 1 valga 0, le tengo que presentar en dn ese valor. Entonces ahí hacemos el cambio de variable. Entonces para acá, para que en el bit Q0 en el tiempo n más 1 valga 0, le tengo que presentar a D0 el valor 0. Entonces acá hacemos ese cambio de variable y nos queda, esto es D1, D0 y acá eliminamos el n más 1. Bien, entonces acá estamos trabajando con la tabla de verdad. ¿Por qué es una tabla de verdad? Esto porque estamos trabajando con el mismo instante de tiempo. Todo esto está funcionando en el mismo instante de tiempo. Todo en el instante de tiempo. Entonces, bueno, la misma idea que hoy, tenemos hoy no teníamos valor de entrada, no teníamos este E. Pero la idea es la misma, esto van a ser nuestras variables de entrada a nuestra función y vamos a tener que generar D1, D0, S1 y S0. Entonces, partamos a hacer eso.
lo que sería nuestro sexto paso, ¿no? Bueno, acá me omití un paso adentro del otro también. Pero el siguiente paso sería reducir. Reducir. Entonces vamos a reducir. Reducir expresiones algebraicas. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuáles son las funciones de salida? ¿Qué tenemos que reducir? Bueno, igual que hoy, D1, D0, S1 y S0. Y los valores de entradas ahora van a ser Q1, Q0 y E. Entonces vamos a eso. Nos quedaría un Carnot de este estilo. Nos quedaría Q1, Q0 y E. ¿Qué valores va a tener E? 0 y 1. ¿Cuáles son los valores de Q1 y Q0? Bueno, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Sacamos la reducción y bueno, partamos con una primera expresión, no sé, D1 por ejemplo. D1 va a ser igual, bueno, tengo que buscar los puntos en donde D1 valga 1 y agregarlos a la grilla. Nos quedaría este 1 serían 0, 1, 1 acá. Este otro 1 sería en unos 1, 0, 0, 1, 0, 0 es acá. El tercer 1 sería en 1, 0, 1, o sea, acá. Y el cuarto 1 y último sería en 1, 1, 0, acá. Bien. Entonces, ¿cómo podemos reducir esto? Bueno, podemos agrupar estos dos y nos quedaría la expresión algebraica asociada como Q1 por E complemento más, podríamos agrupar este 1 con este, y nos quedaría Q1 por Q0 complemento. Y bueno, este 1 no nos queda, no podemos agruparlo con nadie, entonces nos quedaría todo el producto canónico asociado a esa casilla, que es Q1 complemento por Q0, Q1 complemento por Q0 por E. Bien, ahora vamos con D1. Vamos a borrar la grilla. Vamos con D0 ahora. D0 nos quedaría este 1 que es en 001. 001 es esta casilla. Este 1 sería en 010 aquí. Este 1 sería en 101. 101 es acá. Y el último sería en 110. 110 es aquí y en 101 aquí. Entonces acá podemos agrupar estos dos. Este producto canónico nos quedaría Q0 por E complemento más este 1 lo podemos agrupar con este. Nos quedaría Q0 complemento por E. Bien.
Ahora nos queda S1. Si lo terminamos ahora. Y mañana hacemos el circuito. S1 nos quedarían 0, 0, 0. Sería aquí. Este 1 serían 1, 0, 1. Aquí. Este 1 nos quedaría en 1, 1, 0. O sea, acá. Y el último 1 nos quedaría en todo 1. O sea, aquí. Entonces nos quedaría ese 1. Nos queda con esta agrupación. Podemos hacer. Sería Q1. Y E. Más este 1. No lo podemos. Ah, sí, lo podemos agrupar con este. Y nos quedaría Q1 por Q0. Más este 1 que no podemos agrupar. Que nos queda Q1 complemento por Q0 complemento por E complemento. Y por último nos quedaría S0 S0 nos quedaría cuando todo vale 1, cuando todo vale 0, perdón, después cuando todo vale 1 también, que es este 1 y este 1 es en 0, 1, 1 y en 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces agrupamos y nos queda estos dos. Sería Q0 por E más este 1 con este 1, que sería Q0 complemento por E complemento. Bien, y acá tenemos las expresiones. ¿Y qué nos está faltando para terminar? Diseñar el circuito, o sea, este paso. Tomar dos flip-flop del tipo D, agregar la entrada de reloj, agregar la entrada E y agregar los circuitos lógicos necesarios a cada una de las entradas y las salidas para obtener el comportamiento que definimos en la máquina en el diagrama de estados. Bien, bueno, Urice, por hoy llegamos hasta acá. Mañana diseñamos el circuito secuencial con los flip-flops y las compuertas lógicas como me está faltando. Y seguimos con más ejemplos. Y vamos a hacer esta semana. Bueno, mañana vamos a seguir con esto y si podemos vemos alguna otra cosa más. Y la semana que viene, capaz que el miércoles y el jueves también avanzamos un poquito más. Y el viernes hacemos solamente consulta nomás para el parcial, que es el próximo viernes, o sea, dentro de dos semanas. Así que, cualquier duda que tengan, vayan, me van diciendo y eso, y bueno, vamos repasando. Capaz que sí, vamos a hacer eso, vamos a avanzar hasta el jueves y el viernes lo dedicamos solamente para consulta. Y el día del parcial, que arrancamos a las 6, es el viernes 30 a las 18. Capaz arrancamos tipo, no sé, 5 y media o 18 o 6 menos cuartos. Y bueno, ahí podemos dedicar esos minutitos para hacer alguna consulta previa al parcial si quieren.
Así que, bueno, gente, nos vemos mañana. Que pasen bien. Chao, chao. Nos vemos. Profe, Bueno, chao, chao. nos vemos, que pase bien. Chao, Igualmente. chao. Chao.